Gracias, vicepresidenta. Las medidas que ustedes presentan, algunas ya se encuentran prácticamente recogidas en las ayudas habituales provenientes de la PAC. No están contando nada nuevo. El apoyo a la incorporación de jóvenes agricultores era ya un hecho cuando yo lo tuve que solicitar para abrir mi explotación y sigue estando ahí, aunque sabemos que las condiciones pueden haber variado, pero ustedes tampoco especifican en qué sentido. También esperamos que no se contradigan con el Ministerio cuando prevé que el cierre de 5.000 explotaciones en España y ustedes parecen apostar por el crecimiento en el sector lácteo, según lo exponen. Pero nos imaginamos que se refieren más bien al cambio generacional en la titularidad de las explotaciones, buscando el rejuvenecimiento de las mismas y también buscando iniciativas de transformación y comercialización en el sector, apoyando a los jóvenes en este sentido. Hay un poco de falta de imaginación en muchas de estas propuestas, ya que las expuso la consejera, muchas de ellas, cuando nos contestó a la pregunta parlamentaria que hicimos en la Comisión de Desarrollo Rural. Y, bueno, pues muchas de estas propuestas ya estaban anunciadas por la propia consejera. No sabemos que no pueden salirse mucho más allá del marco de sus propias políticas, que sus propias políticas les permiten. Las medidas que exponen no se dirigen al germen del problema, pero son paliativos necesarios, eso sí que lo entendemos, ante un sector que agoniza como resultado de sus acuerdos europeos con respecto al sector lácteo y que luego aquí en España y en Asturias tienen que intentar paliar con placebos. Nos preocupa mucho el sector lácteo asturiano. Este es el marco en la Junta, en Asturias, donde deberemos de preocuparnos de nuestros ganaderos y nuestras ganaderas y de buscar soluciones a corto pero también a largo plazo. Nos resultaba extraño que instara una campaña institucional que promoviera el consumo de productos lácteos y favorezca el incremento de venta de estos productos y que no hiciera referencia a su origen asturiano. Esperábamos que fuera un error de corta pega y tengan a bien aceptar, nos agradecemos que tengan a bien aceptar nuestra enmienda, porque lo importante en este caso es apostar por los productores, porque si no, si apoyáramos solamente la venta de leche, la compra de leche, estaríamos apostando también por la compra de leche que pudiera venir de cualquier país con una libertad de precios, que es el problema en concreto que tenemos ahora mismo en España y en Asturias. En Podemos Asturias no nos parece apropiado dirigir, por otra parte, el dinero de las ayudas hacia las entidades aseguradoras. Nos gustaría más que el dinero fuera siempre dirigido directamente en ayudas directas al sector ganadero y por eso le pediremos la votación por puntos si es posible. De todas maneras, entiendan que aceptamos en sí el conjunto de la moción. Aceptamos también el punto tal como está escrito de impulsar el programa de mejora de la calidad de la leche, en cuanto que el significado de la calidad el concepto que entendemos nosotros y que ustedes reflejan, hablan del bienestar animal y para nosotros es prioritario este objetivo, aunque dudamos tampoco de las medidas que ustedes están pensando a ese nivel, pero bueno, las nuestras claramente irán dirigidas hacia una alimentación más sana, con alimentos de la propia explotación, al aire libre, movilidad. Y esto va dirigido hacia la certificación ecológica, por tanto, también lo apoyaremos. Entendemos que esta moción es un plan de urgencia y que tiene poco de miras a largo plazo, pero que es necesaria a corto plazo. Y entonces, bueno, pues que apoyaremos, en principio, la apoyaremos, teniendo en cuenta que pediremos la votación por puntos según le hemos hecho referencia.